Cristo, nosotros la podemos conocer. Eso me dejó ahí como un poco impactado, pero he enseñado. Y vamos a buscar Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Vamos a estudiar específicamente ahí desde el versículo 4 hasta el versículo 15. Y es lo que todos conocemos como la parábola del sembrador. Si me permiten, no sé si les puedo compartir la pantalla. Quisiera enseñarles algo para su mayor aprovechamiento, hermanos. Solamente denme un segundo. Quiero ver cómo funciona aquí. No sé si ven ahí un PowerPoint. Sí se ve. Que dice Lucas 8, 5 al 15, la parábola del sembrador. Ok, perfecto. Entonces, quiero que vamos a estar meditando acá y quiero enseñarle algunas verdades por medio de este pasaje y me acompañan en la lectura. Dice la palabra del Señor: juntándose una gran multitud y los que cada día venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan su fruto con perseverancia. Como mi hermana les comentaba, estamos siempre con la idea o siempre queriendo aprender a cómo escuchar la palabra de Dios. Y esta sección de ahora la he titulado Escuchando la palabra de Dios con nuestro corazón. Escuchando la palabra de Dios con nuestro corazón. Esta pasaje que acabamos de leer, en sí el tema principal es cómo los cristianos o cómo las personas oyen la palabra de Dios. Esta porción básicamente lo que hace es enseñarnos cómo nuestro corazón está dispuesto o no está dispuesto para recibir la palabra. Si usted lee y es cuidadoso ahí, primero la parábola no nos dice quién es el sembrador. No lo dice. No nos dice quién es el sembrador. Algunas personas dicen que es nuestro Señor Jesucristo, pero un sembrador podría ser cualquier persona que predica la palabra. Si usted le comparte a su vecino el evangelio, si usted le comparte a algún amigo la palabra del Señor, usted puede ser ese sembrador. La semilla, como el pasaje lo dice ahí en un versículo, es la palabra de Dios. Esa semilla es perfecta. Esa semilla es buena. Esa semilla tiene la capacidad de dar fruto a donde sea. Entonces,
en sí el detalle de la semilla no es tanto sobre el sembrador, quién es el sembrador. Eso de alguna manera viene a ser irrelevante. No es tampoco sobre la semilla, porque ya nos dice qué es la semilla. En sí, esta parábola nos va a enseñar 4 tipos de oyentes o 4 tipos de corazones. Número 1, nos va a enseñar los oyentes que son duros y que no son receptivos. Es duro y no receptivo. Número 2, es un oyente superficial, alguien que solo oye de apariencia. Número 3, es un oyente enredado y mundano. Y número 4, es un oyente receptivo que responde a la palabra de Dios. Este oyente es humilde y no se opone. Pero si usted se fija en este pequeño bosquejo que le estoy compartiendo, hay 3 tipos de corazones que no están dispuestos y no están listos para la palabra del Señor. Y quiero comenzar preguntándole a usted, ¿qué tipo de corazón es el que usted tiene, hermano? ¿Qué tipo de mente es la que usted trae cuando es expuesto a la palabra del Señor? Y quizás me voy a adelantar a la conclusión, pero hace un par de segundos le dije que acá el problema no es quien predica la palabra, aquí el problema no es el predicador. El problema no es la palabra de Dios, el problema es nuestro corazón y cómo éste está dispuesto para recibir esta palabra del Señor. Definitivamente entonces esta parábola, su punto principal es cuál es la condición de nuestro corazón. Si tenemos un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón que está dispuesto a escuchar a Dios, o simplemente tenemos cualquiera de los otros 3 tipos de corazón que la palabra nos enseña. Yo sé que esto no es una clase, pero me gusta mucho esta ilustración porque tiene bien claro ahí los 3 tipos ilustrados. El sembrador está ahí, la semilla es esparcida y la semilla cae en el suelo y encuentra diferentes dificultades, pero hay una que verdaderamente da fruto. Y ahorita quiero darle ahí detalle. Entonces, si usted se fija, el primero es un corazón duro, que es lo primero que nos dice ahí la palabra. Si usted lee el versículo 5 y si luego lee el versículo 12, lo he hecho de esta manera, hermano, para que usted vea cómo el versículo se explica a sí mismo. Ahí el versículo 5 nos dice entonces, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, su parte cayó junto al camino y fue hollada. Y luego el Señor explica cuál es esta parte, que es el versículo 12. Los de junto al camino son los que oyen. Luego viene el diablo, quita de su corazón la palabra para que no crea y se salve. Fíjese entonces, esta semilla cae en la orilla. Probablemente el sembrador no tenía la intención que cayera ahí, pero es el tipo de suelo que está dispuesto ahí. La semilla simplemente cae y el suelo está tan duro que las personas pasan caminando y patean la semilla y de repente los pájaros la ven y los pájaros llegan y se la llevan. Y acá el Señor nos explica entonces a qué es similar esto. Estos son aquellos que oyen, aquellos que han escuchado la palabra, pero luego el diablo se las quita de su corazón para que no crea y se salven. Fíjense qué triste esto. Este es un corazón duro, este es un corazón que está cerrado a la palabra del Señor. Es un corazón de alguien que no recibe la palabra, que no quiere escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Y sabe, yo pensaba, hasta hace un par de minutos, yo pensaba que esto se refería a alguien que no creía en Dios. Yo dije, bueno, esto tiene que ser tiene que ser un ateo, tiene que ser alguien que no ama a Dios, alguien que no respeta a Dios. Eso fue lo que yo pensé. Pero piense que cuando el Señor dio este mensaje, se lo estaba dando a un pueblo religioso. Se lo estaba dando a un pueblo que tenía muchas costumbres,
estaba acostumbrado a escuchar la palabra, a estudiar la palabra. Y sin embargo, esta condición era cierta de ellos. Tenían un corazón duro. Esto es como alguien que está sentado en una iglesia, como alguien que está escuchando la palabra todos los días, está siendo bombardeado, pero simplemente no le importa, no lo cautiva. Alguien que se muestra indiferente. Alguien que no ve una conexión entre la Biblia y su vida. Es como que la Biblia es una cosa, su vida es otra cosa, ¿y a ellos qué? Es alguien que se sienta con los hermanos, quizás, que comparte con los hermanos, pero su corazón está cerrado, su corazón no está siendo cambiado. Alguien que está completamente aburrido. Y dice un profesor, bueno, definitivamente Jesús no estaba hablando con ateos. Jesús está hablando con personas que son religiosas, personas que son amigos del pastor, personas que quizás han escuchado muchos sermones y que son bien religiosos, pero su corazón está lleno de orgullo, tienen un corazón necio, que no les gusta cuando la predicación se pone dura, pues ahí ya no me gustó, este mensaje ya no es para mí, porque yo soy santo, hermano, conmigo no se meta, yo soy un varón puro. A ese tipo de personas el Señor les está llamando. Alguien que no somete su corazón a la obediencia de la palabra del Señor. Entonces, definitivamente, ese es el primer tipo de corazón, es un corazón muy duro y no es el corazón ideal, ¿verdad? Segundo tipo de corazón, es el corazón superficial. Si usted se fija ahí lo que la palabra dice, en el versículo 6, dice, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y luego el Señor otra vez explica qué significa este corazón que cayó sobre piedra. Son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es bien curioso. Este pasaje, algunas personas lo malentienden, porque dice que cayó en la piedra, pero si usted se fija, dice que este parece que está dando fruto, ha recibido la palabra con gozo. La semilla cae y comienza a crecer, pero de repente se encuentra con un suelo ahí que tiene piedra, y eso le roba la vida, eso le roba la humedad, y el Señor compara a estas cosas como alguien que ha recibido la palabra, pero cuando vienen los problemas se apartan. Y saben qué, hermano, pensándolo, creo que ahorita estamos en un tiempo que es fácil que alguien se aparte. Porque podemos caer en desesperación. Porque podemos comenzar a cuestionar a nuestro Dios y decir, Dios, como mi hermana Patti decía, bueno, ya pasamos tantos días de cuarentena, pero cuando nuestro corazón se vuelve ansioso, comenzamos a preguntarnos, Dios, ¿me has abandonado? Señor, ¿por qué no estás sanando esta tierra? ¿Por qué no se va el coronavirus? Yo ya quiero salir, ya me aburrí de estar en la casa. Y esa ansiedad y esos problemas muchas veces apartan nuestro corazón y también lo cierran. Este es un corazón que ha escuchado la palabra, pero eventualmente se desanima. Comienza a dar fruto, se comienza a congregar, comienza a gustarle todo, pero cuando ve que Dios no hace lo que Él quiere, cuando no ve su milagro, cuando no ve cómo Dios le está respaldando, Él dice, no, entonces el Evangelio es mentira. No, no es mentira, hermano. Lo que pasa es que voy a hablar por mi persona. En algún momento me enseñaron un falso evangelio. Me enseñaron que Jesús era un Santa Claus cósmico, que era un Santa Claus que debía de darme cosas y de esa manera Dios demostraba mi amor. Hermano, eso no es bíblico. La palabra lo dice bien claramente, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el verdadero regalo y esa es la verdadera muestra de amor de Dios, que nos dio a su Hijo. Dios no puede hacer nada más que eso para mostrarnos su amor. Nos dio al bendito, eterno Hijo de Dios, pagó por nuestros pecados. Claro, todo lo que Dios hace en su bondad, todo lo que Dios nos da, que el Señor nos sana, que el Señor nos bendice, gloria a Dios por eso, porque eso es un regalo que no merecemos. No lo merecemos, hermano. Entonces, este corazón afligido ahí es un corazón que está bien emocionado, pero cuando ve el problema se va. Es un corazón que no ha medido lo que significa el Evangelio. Es un corazón que no ha visto hasta dónde llega el Evangelio. Mire otra vez el versículo 13, por favor. Dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, fíjese que dice que oyeron. Ellos reciben la palabra, parece que son genuinos, parece que es verdadero. Pero cuando el tiempo se aproxima o viene el problema, ¡pum!, se van. Cuando llega el dolor, cuando llega la persecución, simplemente se van a olvidar de su fe, se van a olvidar de todo lo que han profesado. Y quiero hacerle un paréntesis. Espero que tenga su Biblia. Quiero enseñarle algo. Mire por favor cómo termina el versículo 8. Note muy bien cómo termina el versículo 8. Fíjese cómo el Señor pone un énfasis en el hecho que debemos de saber escuchar la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. Y por cierto, un par de palabras antes, dice que después que él dio esta enseñanza, hablando estas cosas, el Señor decía a gran voz, es casi como que el Señor gritando, el que tiene oídos para oír, que oiga. Si usted sigue leyendo en el versículo 12, fíjese el énfasis. Los de junto al camino son los que oyen. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Versículo 14, los que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Versículo 15, dice, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. ¿Ve usted, hermano, cómo se repite esa palabra? Esa es una clave de este pasaje. Esa es la clave para entender este pasaje. Nos está diciendo que de lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñándole a sus apóstoles y a su pueblo, era del cuidado que tenían que tener en cómo escuchaban su palabra. Si usted sigue más adelante, aunque el tema cambia de la parábola, pero el tema sigue siendo el mismo, o la idea sigue siendo el mismo. Mire el versículo 18. Jesús vuelve a decir lo mismo. Mirad pues cómo oís. Versículo 21, otra vez. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Hermanos, esos versículos no son casualidad. Esos versículos no me dicen la misma idea sobre oír y hacer una y otra y otra y otra vez. No están ahí de casualidad, hermano. Es porque el punto de todo esto es cómo estamos oyendo la palabra y cómo la estamos recibiendo, cómo estamos actuando en ella. El Señor tiene mucho cuidado en dar esta enseñanza para decirnos, así que, hijo mío, ten cuidado en cómo escuchas mi palabra, o quizás tener cuidado suena como una advertencia, más es un, hijo, ¿cómo estás escuchando mi palabra? Luego tenemos el corazón enredado. Le dije que eso era un paréntesis solo para mostrarle ahí el pasaje. Luego tenemos el tercer tipo de corazón. Ese es ese corazón enredado. Miren, versículo 7. El versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Y ahora el Señor nos explica en el versículo 14 cuál es esa que cayó entre espinos. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen.
pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, los placeres de la vida y no llevan fruto. Fíjate qué triste. La semilla cayó, el sembrador esparció la semilla. Acá no es culpa del sembrador, no es culpa de la semilla. El problema es el suelo, es la tierra en la que está siendo sembrada la palabra. Y claramente aquí la idea del suelo es nuestro corazón, hermano. Entonces el Señor explica ahí que esta que cae entre espinos, según el versículo 7, esta se ahoga. Y el 14 nos explica qué es lo que la ahoga. Son varias cosas. Se va, vienen luego los afanes, vienen las riquezas, vienen los placeres, cualquier cosa. Y fíjese que igual este parece que está dando fruto. Parece que es un buen corazón. Porque parece que la semilla comienza a crecer, pero a la par hay maleza y la maleza y la espina también comienza a robarle la vida. Si lo quieren, no sé si ustedes, hermanos, saben lo que es una planta parásita, pero las plantas parásitas lo que hacen es sobreviven pegados a algo y en cantidades muy grandes pues pueden llegar incluso hasta a secar. Esto, hermanos, representa un corazón que recibe la palabra, pero está tan preocupado por su vida, está tan preocupado por sus propias cosas, está tan preocupado por sus estudios. Y no es malo preocuparse por estas cosas. No es malo, hermano. Preocuparse por la familia es algo genuino. El Señor nos manda que lo hagamos. Preocuparnos por ser quien provee para su casa no es malo. Está bien. Por estudiar, por prepararnos, por tener un buen futuro. Eso está bien, hermano. El problema es que cuando eso es demasiado grande en nuestra vida, cuando eso toma control de nuestra vida, cuando estoy más enfocado en ser un profesional que en servirle a Dios, cuando estoy más enfocado en tener dinero que poder tener un tiempo con mis hermanos, cuando estoy más preocupado por mi diversión, por mis placeres, que por poderle regalar un tiempo al Señor, hermano, ahí hay un desbalance. Y definitivamente eso es incorrecto. Esas cosas del diario vivir que se vuelven nuestras prioridades, la universidad. Fíjense, y ahora es bien posible que esto pueda pasar. Nuestra salud, y no quiero, quizás, no quiero ser pesado, no quiero meterme en problemas con ustedes, pero algunos de nosotros ahorita parece que la salud se ha vuelto como un ídolo. Otros parece que estamos poniendo la situación económica como un ídolo. Todo el mundo está hablando, y el trabajo, y el dinero, y qué va a pasar, y la economía va a quebrar, y que las empresas van a cerrar. Hermano, no quiero ser negativo al respecto, pero si pasa, esa es la voluntad de Dios. Si pasa, usted no lo puede controlar, yo no lo puedo controlar. Y hay personas que están sacrificando a su familia, que están sacrificando su salud por poder obtener dinero, cuando al final potencialmente obtener dinero puede traer la muerte a su familia porque nos vamos a enfermar y lo que sea. Y, y otra vez, no está mal pensar en esto, hermano. Pero cuando esto es algo que es más grande que nosotros. Si usted vuelve a leer el versículo, fíjese cómo el versículo lo pone. Dice, primero se van, son ahogados por los afanes. La salud puede ser un afán ahorita, el trabajo puede ser un afán, porque nos vemos que el Señor nos está ayudando. Entonces nos desesperamos y podemos decir, Dios mío, ayúdame por favor, ¿a dónde estás? No te veo. Y eso nos puede llevar muy lejos, hermano. Luego dice las riquezas, las preocupaciones, los placeres de la vida. Todo eso, hermano, nos puede
robar la palabra del Señor y debemos de tener cuidado. Mire cómo termina, son ahogados, lo ahoga el afán, y si no te ahoga el afán, entonces te ahoga la riqueza, y si no te ahoga la riqueza, si le das placeres a la vida, también esto te puede ahogar, y al final esto no lleva fruto. Triste, porque los tres recibieron el mismo tipo de semilla, hermano, que es la palabra del Señor. Los tres fueron inyectados con esa misma semilla. El mismo sembrador o probablemente diferentes sembradores salieron, y como se lo dije antes, no es el sembrador y no es la semilla, es el tipo de suelo, y ese es nuestro corazón. Luego entonces llega al versículo 8. Y ahora el Señor ahí nos explica en el versículo 8 y en el versículo 15 qué tipo de corazón deberíamos de tener. Ya vimos que los tres anteriores son malos, que los tres anteriores son algunos que no deberíamos de tener, porque ¿sabe qué es lo más triste? Que si no reciben la palabra del Señor, inevitablemente están condenados a perecer, están condenados a vivir apartados de Dios. Solo hay un tipo de corazón, que es el corazón receptivo. Mira el versículo 8. Otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Versículo 15. Ahora el Señor nos explica qué significa ahí lo que cayó en buena tierra. Bueno, ya nos dijo en el 8 que llevó fruto, versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, corazón recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ese corazón es el que queremos, ese corazón es el que necesitamos para Dios, hermano. Un corazón que está dando fruto, un corazón que es bueno, un corazón que es recto, un corazón que retiene la palabra de Dios, un corazón que persevera, un corazón que no se da por vencido. Este es un corazón único. Este es el que de verdad está escuchando, el que de verdad escucha la palabra, el que escucha la prédica, el que busca más del Señor, el que busca y anhela buscar al Señor. Quiere vivir en la palabra, por eso da fruto. ¿Se recuerdan el miércoles pasado cuando hablábamos de Proverbios 2? Si te inclinases a la sabiduría, si buscases la palabra, si tú como a plata la buscases y la persiguieses, y nos da muchos ahí ideas. Después de hacer todo eso, decía Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Jehová. Y acá es casi que lo mismo. Si tengo un corazón humilde, si tengo un corazón que es diferente al de los demás, si tengo un corazón que anhela al Señor, que busca al Señor, este corazón siempre va a tener fruto. Es un corazón que siempre va a hacer luz para los demás, hermano. Un corazón que ahorita que estamos en un momento que probablemente muchos están preocupados, usted en vez de ser aquel que lleva las malas noticias, usted comparte las buenas noticias, principalmente el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El Señor entonces nos advierte cómo escuchamos. El Señor quiere que tengamos un extremo cuidado en la palabra, cómo le estamos atendiendo, cómo estamos viviendo en ella, cómo como oyentes estamos activamente recibiendo esa palabra, ¿no? Esto no es algo que deberíamos de tomar a la ligera. Lo interesante es que acá el pasaje nos dice bien claro algo. Primero dice que la verdadera palabra permanece, y ahora te pregunto yo a ti, hermano, ¿estás permaneciendo en la palabra del Señor? Y
Tú puedes decir, no, hermano, quizás no estoy permaneciendo. Bueno, hermano, pídele al Señor que te ayude a vivir su palabra. Yo creo que esto es algo que todos luchamos, los pastores, los diáconos, los servidores, desde el hermanito que tiene más años de estar en la iglesia hasta que el que creyó ahora a las 3 de la tarde o el que acaba de creer, hermano. Esto tiene que ser una realidad en nuestras vidas, pedirle siempre al Señor, Señor, dame tu palabra, ayúdame a vivir tu palabra, no solo quiero escucharla, no quiero ser un gran cuchumbo de conocimientos bíblicos y no vivirlo. El Señor dice que cuando hagamos eso, se va a ver reflejado porque nuestra vida da fruto. Eso es lo que dice al final del versículo. Da fruto al 100 por 1. Y usted podrá decir, bueno, ¿cómo sé si estoy en la palabra? ¿Cómo sé si estoy en la verdad? Bueno, la primera pregunta podría ser, mi vida está siendo transformada. Cada día estoy buscando más al Señor. Estoy queriendo tener comunión con Dios. Estoy queriendo obedecer su palabra. Estoy mostrando los frutos del Espíritu. Y a veces es bien difícil porque decimos, bueno, el fruto del Espíritu es paz, paciencia, amor, benignidad, y uno se pone como que es el abogado del diablo. Bueno, a veces siento paz, pero a veces no soy paciente. A veces soy benigno, pero a veces no tengo mansedumbre. Pero el hecho que eso sea algo en nuestra vida, que se está perfeccionando, ya nos puede decir que el Señor nos está transformando. ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto, hermano? Que solo Dios puede producir este tipo de corazón. Solo Él nos puede transformar el corazón. Si usted es creyente, piense quizás en su propio testimonio. Piense antes de conocer a Jesús, ¿cuál era su impresión del Evangelio? ¿Qué pensaba de las iglesias? ¿Qué pensaba de los pastores? ¿Qué pensaba de la Biblia? ¿Qué pensaba de su palabra? Quizás usted tenía un concepto bien feo, tenía un concepto, como muchas veces lo hemos oído, no, que son mentirosos, la Biblia está manipulada, los pastores son ladrones, en las iglesias se lo engañan a uno, y todas esas cosas que todo el mundo dice, uno como que es lorito a veces solo las repetía, porque no conocíamos al Señor. Su palabra no había calado en nuestro corazón. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es que si estamos escuchando esta palabra y creemos que tenemos un corazón de los 3 primeros que son malos, estamos a tiempo para decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón. Señor, perdona mis pecados. Señor, cambia mi corazón, cambia mi vida. Y a veces es necesario que personas nos digan en qué estamos obrando, man. A veces es necesario que un hermano o algún familiar venga y nos haga ver nuestros pecados y nos diga, mira, yo siento que en esta área de tu vida esto no está correcto. No podemos cerrarnos y decir, no, este está loco. A veces es el Señor hablándonos a través de él, hermano. Por eso es que el Señor incluso levanta la voz diciéndoles en este pasaje, tengan cuidado como oyen, porque en la manera en la que escuchen, en esa manera van a obedecer. Si no escuchan, no hay obediencia. Usted sabe, hermano, que parte de vivir en la palabra del Señor, parte de obedecerla, dice mucho de los verdaderos discípulos. Eso es lo que Jesús enseña en Juan. ¿Cuándo somos verdaderamente sus discípulos? Cuando su palabra permanece en nosotros, cuando buscamos sus mandamientos. Eso lo dice Primera de Juan, lo dice el Evangelio de Juan también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y con esto termino. Bueno, no, creo que ya no tengo tiempo. Tenía una lista de 11 consejos prácticos, pero me gustaría darle cosas bien prácticas. Piense en la palabra del Señor, escúchela y reténgala. ¿No? Medite en lo que ha escuchado.
Piense en lo que ha escuchado. Que el tiempo que compartimos escuchando la palabra del Señor pueda ser algo que quede ahí en nuestra mente, que quede en nuestros corazones y que nos ande retumbando ahí las orejas y los oídos, porque cuando leamos una porción, esa porción que hayamos leído nos haga pensar en su palabra. Nuestro corazón definitivamente va a ser sensible. Cosas prácticas, hermano. Tenemos que orar. ¿Cómo vamos a acercarnos al Señor? Orando. Eh, mire, le voy a dar un buen secreto. Hay personas que probablemente bueno, a mí muchas veces me pasó o me ha pasado, que uno está leyendo la escritura y de repente uno se pierde en la lectura. Busque un libro de devocionales, hermano, que tiene una enseñanza pequeña, que tiene 2, 3 versículos, y luego ore por lo que está leyendo. De esa manera su corazón se va a mantener receptivo, se va a mantener honesto, se va a permanecer dando frutos, va a tener un corazón que obedece. Confiese sus pecados, confiésele al Señor todos los días en que está equivocado y a veces nos puede pasar. A David le pasaba, y si le pasaba a David nos puede pasar a nosotros. David le dijo muchas veces al Señor: Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. A veces pecamos y no sabemos que estamos pecando. Y eso rompe nuestra sensibilidad y rompe nuestra comunicación con el Señor. Planee pasar tiempo como este, por ejemplo. Si usted ya sabe que los lunes es a las 7, que los miércoles es a las 6, que los viernes es a las 6 y el sábado es a las 6, haga tiempo para esto. Dedique un tiempo para esto. No deje que sea casualidad. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy cocinando. Ay, después voy a ir a Mauri. Ay, después voy a ir al hermano Guillermo. Ay, después voy a ir a los hermanos. No, deliberadamente tomémonos este tiempo para pensar y meditar en la palabra del Señor y dedíquele su tiempo al Señor. Hermano, ¿cómo el Señor no nos va a hablar cuando le dedicamos nuestro tiempo? No le puedo decir asista a la iglesia porque obviamente esta es nuestra iglesia, esta es la manera en la que estamos haciendo iglesia. Mire, cosas tan fáciles. Si usted sabe que va a estar en un servicio, si va a escuchar un culto, prepare su corazón con alabanza. Como usted pueda preparar su corazón para alabanza. Si a usted le gusta ahí escuchar las abejitas de Juan Luis Guerra, oiga eso, hermano, está bien. Si a usted le gusta otro tipo de alabanza, pues está bien. Pero que sea una alabanza que trabaja su corazón y el propósito de la alabanza es hacerle pensar a usted sobre lo que Dios hace, sobre lo que Dios es, sobre lo que Dios está haciendo. No es cualquier tipo de alabanza. Luche con sus distracciones, hermano. Pero sobre todo, hermano, sobre todo, antes de sentarse y escuchar la palabra, prepare su corazón por medio de la oración, diciéndole a Dios: Señor, respalda a este predicador, respalda este ministerio, enséñame a través de tu palabra, habla a mi mente, habla a mi corazón, dame humildad, quiero escuchar tu voz por medio de este varón que está predicando. Hermano, Dios no nos va a negar su palabra. Dios quiere que aprendamos su palabra. Dios quiere que vivamos por ella. Ese es el único instrumento. El Señor ha dejado instrumentos para vivir vidas santas. Su palabra es la manera en la que nos amolda o nos va dando forma. Es por medio, obviamente, recibimos, cuando creemos el Espíritu Santo, viene a nosotros, mora en nosotros, pero el Espíritu Santo nos lleva a la palabra y la palabra inevitablemente nos va a llevar hacia nuestro Señor Jesucristo. El Señor no nos va a dejar solos, no nos va a abandonar. Y esto es lo que quiero que piensen. Ahí quédese con esta enseñanza. ¿Qué tipo de suelo es usted? ¿Qué corazón está teniendo usted?
Y ahora que ya escuchó esto, comiéncese a preguntar cómo va a preparar su corazón para la próxima reunión, cómo va a preparar su corazón para mañana, cómo va a preparar su corazón para estos días que vienen. Así que, amados hermanos, queridos del Señor, el Señor me los bendiga y espero que esta palabra sea de gozo y de provecho para sus vidas, hermanos. Gracias, Pastor Cristian, por compartir con nosotros este mensaje. Yo me acuerdo de una ancianita que era una de las maestras de escuela bíblica que teníamos en la iglesia donde yo asistía. Ella nos cantaba siempre un himno muy lindo antes de darnos la clase. Decía aquel himno: gozo la santa palabra leer, cosas preciosas ahí puedo ver. Yo creo que todos nos acordamos de ese himno tan lindo, y es una verdad que hoy aprendiendo esto, yo creo que necesitamos pedirle a Dios con urgencia, todos, cada día, que nos dé ese corazón receptivo por medio del cual nosotros podamos darle también gloria y honra a Él para que su palabra dé fruto abundante en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque siempre tú nos estás mostrando el camino, Señor. Tú nos estás llevando, mi Dios, por el sendero seguro, Señor, a través de tu palabra, a través de poner nuestra mirada siempre en lo que tú nos dejaste, Señor, escrito, y en lo que tú, Señor, nos hablas al corazón, Padre, cada vez que abrimos tu Biblia, Señor. Gracias